Bueno, arrancamos con la clase de hoy. Vamos a hacer el intento de hacerlo por acá, a ver qué está. La idea es trabajar el texto de Alperín, ¿sí? Este, Gran historiador argentino, fallecido ya por el 2014. Y el texto que vamos a trabajar es un texto clásico, que es la militarización revolucionaria en Buenos Aires, 1806-1815. Alperín ha sido un gran historiador argentino, liberal, con una importante carrera y gran cantidad de publicaciones. Este, Se ha convertido en algún momento en el sentido común de nuestra historia argentina, como había sido en el origen el mismo Bartolomé Mitre. Y la idea de trabajar hoy es justamente este panorama que él presenta de entrada, ¿no? Sobre lo que vamos a trabajar. Una, ver la evolución de la militarización en Buenos Aires, donde arrancaremos viendo a partir de las invasiones inglesas la aparición de 7.000 hombres armados que van a conformar las milicias organizadas al estilo del ejército español, y que esto obviamente va a desencadenar importantes problemas políticos al virreinato y financieros exclusivamente, y que obviamente también los va a heredar el proceso revolucionario, y que durante el proceso revolucionario estas milicias van a tener un rol fundamental y que en pocos años se van a convertir o van a generar una élite, un estamento, dice Alperín, muy importante en la nueva nación argentina. Y que después de la independencia esto, bueno, va a tener una tendencia a la baja, ¿no? Que producto obviamente del comienzo de las disputas entre federales y unitarios. Hay todo un proceso de situación. O sea, el ejército miliciano de 1810 tiene poco que ver con el que va a haber una década después. Vemos un poquito cómo esto se va a ir armando. Em, para Alperín y para muchos historiadores, la élite colonial, antes de las invasiones inglesas, no estaba muy interesada en, ¿cómo decirlo?, en la carrera militar. Ahí hay una apreciación importante de Mariquita Sánchez, sí, la del himno, ¿no? Que dice: los hijos de Buenos Aires nunca han sentido atracción por la carrera militar. Han preferido ser abogados. Esto es muy interesante, ¿no? Y si bien para la creación del virreinato se enviaron tropas, se crearon regimientos, incluso esto se puede anotar como una victoria militar. Los portugueses abandonaron Colonia del Sacramento y obviamente los oficiales ganaron prestigio y reconocimiento. Bueno, y para el siglo XVIII, Buenos Aires se va a convertir en una ciudad en crecimiento. Acuérdense que hemos hablado de a la época de la Revolución, desde su creación, Buenos Aires triplica su población. Bien, ahora, obviamente los militares son parte de la burocracia imperial y comparten el poder político. Pero bien, los grupos comerciales son los que más prosperan, especialmente los peninsulares españoles, que van a dedicarse al comercio en esta etapa. Ahora, entonces, vamos a encontrar oficiales que realmente ocupan un lugar secundario, dice Alperín, ¿sí? Eh, y que claramente es un grupo aislado, cerrado, donde va a ser muy frecuente los casamientos entre familias de militares, con la costumbre ibérica de heredar el rango a sus hijos. No era extraño que muchos prefirieran, eh, digamos, integrar estos regimientos
aristocráticos que generalmente no tenían papel en el campo de batalla, que eran por ejemplo, los guarde corps, que eran los que cuidaban a los reyes, ¿no? Que eran generalmente en España eran muy difundidos. Ahora, Alperín plantea que, bueno, ¿cuál era la realidad de la sociedad local? ¿No? Era una sociedad, obviamente, que disputaba, digamos, ¿cómo decirlo? El movimiento, por decirlo de alguna manera. Quizás el comercio o la artesanía eran, digamos, estaban en una ciudad en expansión, eran los que brindaban mayores oportunidades, ¿no? Y si bien los militares tenían derecho a ocupar un lugar junto a la clase gobernante, en realidad esto no era así. Eh, a partir de 1806, con las invasiones inglesas, como ya hemos visto, esto, los oficiales se van a encontrar compartiendo liderazgo de regimientos con quién, con los comerciantes que se van a ir uniendo, ¿no? Producto de la necesidad de jefes militares para dirigir las milicias. Muchos de los nuevos comandantes no van a tener formación militar. Acá el responsable es Liniers, ¿no? Porque Liniers va a convertir la carrera militar, la va a expandir, ¿no? Durante las invasiones tenemos un Liniers que rápidamente se coloca al frente de la reconquista de la ciudad y va a contratar con el cobarde Sobremonte que se la raja, ¿no? Y el resto de los funcionarios, acuérdense, que rinden pleitesía a los ingleses. Ahora, y obviamente la ciudad es salvada no tanto por estos funcionarios, sino por la ciudad misma, con la plebe, criollos armados, etc. Hay un importante error del cabildo, muchos de ellos de origen hispano, y lo que dice Alperín, bueno, ahí tenemos también gente con amplias convicciones, o sea, no es que todos los españoles se rajaron a la hora de la defensa, sino que hay algunos que tienen una importante participación en la defensa de Buenos Aires. Ahora, justamente, Liniers es quien organiza esta infantería urbana, ¿sí? Ahora, comerciantes, funcionarios, tenderos, que son los dueños de tiendas, artesanos, van a participar de las milicias, va a haber una organización por regiones y castas, ¿no? Los patricios, generalmente integrados por criollos, los arribeños de las provincias superiores, especialmente del litoral, los españoles por origen, catalanes, vizcaínos, vascos, van a ser organizados, y origen étnico, negros, negros libres, mulatos, indios. Las unidades eran voluntarias, lo que implicaba que no había una recluta obligatoria. Incluso muchos, después del primer entrenamiento, no van a participar, en especial después de la primera invasión, cuando la ciudad esté asegurada. Pero claro, va a haber una especie de competencia por el honor, y eso se va, por ejemplo, a manifestar en el diseño de uniformes, que creo ya, me parece que en el texto de Ternavasio ya vemos como que hay una especie de envidia, ¿no? Y competencia, y aunque dice hasta cualquier militar francés hubiera envidiado los uniformes que lucían ciertos grupos, que incluso los más pobres también tenían buenos uniformes pagados por sus propios jefes ricos, que obviamente querían que su regimiento o pelotón se luciera. Entonces igual no alcanzaba con que los ricos comerciantes pagaran los uniformes, ¿no?
El mando ahora, obviamente, lo iba a garantizar ya especialmente en la segunda etapa, después de la primera invasión, eh, aquellos que tuvieran experiencia militar y que obviamente va a permitir que asciendan en ese grado algunos que no tienen fortuna, ¿sí? Y obviamente esto también se va a comprobar en lo que es el prestigio que estos grupos van a tener entre los milicianos. Por supuesto que a las autoridades esto no les gustaba nada, ¿no? Que aquellos que no tuvieran abolengo pudieran subir en grado. En la página 130 hay un recorte, dice, dice algo así. Al no haber tomado por mí mismo la recepción de votos, agrega sin reticencia Belgrano, ¿acaso salen dos hombres oscuros, más por sus vicios que por otra cosa, a ponerse a la cabeza del cuerpo? Recayó a fin la elección en dos hombres que eran de algún viso y aún ésta tuvo sus contrastes. Fue preciso vencerlos, reuniendo de nuevo las gentes de la presencia del general Liniers, quien, reconociendo las filas conmigo, oyó por aclamación los nombres de los expresados y en consecuencia quedaron en los cargos. O sea, fíjense esta cita de las memorias de Belgrano, ¿no? Es como se ejerce cierto grado de control, ¿no? Sobre la elección, ¿no? De em, quiénes iban a dirigir las milicias. Era claramente que eso implicaba un cierto peligro social. Y es ahí a donde apunta Alperín. Dice, esto obviamente va, ¿no? Acá tenemos los lindos usares de Porredón. Fíjense qué lindo uniforme, ¿sí? Igual lástima que van a perder con los ingleses estos usares. Bueno, ahora entonces, lo que dice Alperín dice que antes de alentar la igualdad entre la élite y las clases populares, la militarización lo que hizo es básicamente llevar una nueva igualdad entre la élite misma. Y ahí es donde va a aparecer el rol de los criollos. Justamente, los criollos van a ganar superioridad numérica. Una gran cantidad va a tomar las armas. Es ahí donde aparece la figura de Saavedra, que no es un advenedizo, dice. O sea, su familia tenía ya cierto respeto y participación en el Cabildo de Buenos Aires, ¿sí? Saavedra va a comandar la unidad más grande de Buenos Aires, que obviamente es esencial ahora para gobernar el virreinato. Y obviamente, como ya dijo Alperín al principio, la militarización a los que más beneficia es a los grupos de la élite criolla, ¿sí? Por una cuestión bastante sencilla. Mientras que los peninsulares tienen que seguir manejando los negocios, los negros, que también habían servido en las milicias, obviamente, no pueden, no son autorizados por sus amos a ir a entrenar. Aquellos que están disponibles son los criollos. Porque, por ejemplo, la paga dentro de las milicias es mejor que quizás de las muchas profesiones, ¿no? A las que se dedican. Lo que justamente hace que la milicia tenga criollos generalmente disponibles. Cuando se da la defensa de Buenos Aires, eso trae ciertas consecuencias. Bueno, ahí se vuelve a ver una estrecha colaboración entre Cabildo y Liniers. Ahí es donde el francés mantiene gran parte de su privilegio y y resalta la figura del comerciante español Martín de Álzaga, ¿no? Eh, la consecuencia es posterior, que es confirmado en el cargo de virrey interino eh, Liniers. Esto obviamente ya va a traer complicaciones y conflictos entre este virrey y los capitulares del cabildo,
no querían a este virrey francés la vieja burocracia, ¿sí? Pero bueno, especialmente la audiencia se reconcilia con el virrey, acuérdense que estaba totalmente desprestigiado, ¿sí? Hay una crisis de autoridad, ¿no? El cabildo quiere ningunear al nuevo virrey y el nuevo virrey trata de, como se dice, sumar legitimidad, claro. Lo que tiene es algo, una ventaja, dice Alperín, pero lo inferimos de su popularidad a partir de su papel en la conquista. Y los cuestionamientos a Lineal vienen por varios. Por un lado, eh, si es leal a España, un espía de Napoleón, por su origen francés claramente, o la vieja acusación de malversación de fondos, ¿no? Y finalmente, la cuestión de la vida privada. Acá hacemos un pequeño paréntesis. Él tenía una relación con Merinand Perichot. Merinand Perichot, un personaje complicado, que aparece en la etapa colonial, había sido amante del virrey Abascal, eh, como el mismo Álzaga va a decir, ¿no? Que Liniers tenía una relación con una persona liviana de cascos, ¿no? Una mujer que, si bien tenía marido, tenía una relación eh, con el virrey, era su amante. Entonces, este era uno de los cuestionamientos que se le hacía. Eh, eh, Merian Perichot de O'Gorman, que estaba casada con un comerciante inglés, pero una relación sumamente extraña. Estaban separados, él creo que y estaba en Inglaterra y ella acá. Bueno, sus hijos van a ser estancieros, rosistas, y va a ser la nieta de Camilo Gómez, que una década después va a protagonizar una ozonada también en una tormentosa relación con un cura, como se dice, un cura español, que va a desatar todo un escándalo en la tapa de Rosas. Plantea Alperín que justamente las disputas que se están dando en estas facciones obvias van a abrir nuevas oportunidades justamente a las nuevas milicias. ¿Sí? Em, Va a haber un intento de buscar un equilibrio, ¿no? Entre estos criollos y estos peninsulares. Borredón, reconocido carlotista, va a ser enviado a España a explicar, va a ser el que vaya a explicarle al rey Fernando VII la heroica defensa de Buenos Aires, cosa que no va a hacer porque justo se va a producir los hechos de Bayona, ¿sí? El cabildo va a resistir el financiamiento de las milicias, ¿sí? Acá en la página 34 va a haber, por ejemplo, la cita de un militar español que después va a ser un general realista importante, ¿sí? Que va a enviarle a la Junta de Sevilla la siguiente comunicación. Los asuntos militares necesitan un inspector con profusos conocimientos en esta rama para reclutar a los mejores y más distinguidos grupos de las actuales unidades sin forma, para reducir los altos salarios de la tropa y para dejar organizada una forma sobre principios militares profesionales, de modo que el virreinato ofrezca beneficios a las metrópolis y no observa todos sus recursos y no absorba todos sus recursos para su propia defensa, ¿no? Digamos, Buenos Aires estaba comiendo el erario del cabildo. Hay un intento de tomar el poder, un intento de golpe de Estado. Las milicias criollas y algunas españolas defienden a Liniers, ¿sí? Esto va a consolidar el poder de Saavedra como jefe de las milicias y la influencia ¿no? de la plebe.
especialmente los sectores que conforman las milicias. Bueno, las milicias que van a apoyar a los golpistas, vascos, catalanes y gallegos, sus milicias van a ser disueltas, ¿sí? Esto obviamente va a ser un paso más en la crisis. Ahora, la llegada de un nuevo virrey no va a lograr calmar las cosas, incluso se va a ver condicionado, ¿sí? Su homenaje, como habíamos visto, va a ser condicionado, como hablamos con el texto de Ternavasio, a el homenaje digamos, a no tocar a Liniers de su cargo. Cisneros va a intentar restablecer los batallones peninsulares, ¿sí? Pero no va a animarse a disolver a los criollos. Eso sí, los va a enviar a reprimir los levantamientos de Chuquisaca, que van a ser reprimidos con bastante virulencia, ¿sí? Pero bueno, por ejemplo, no va a enrolar tropas nuevas. Se va a entender que, bueno, para no poner en entredicho a los comerciantes, va a ampliar el comercio con los británicos, aprovechando la situación de la rebelión de Chuquisaca para tener nuevos ingresos y poder financiar a las nuevas tropas, ¿no? Por otro lado, queda claro que justamente este acuerdo con los británicos implica que ya Inglaterra no es, ¿no? Fundamentalmente un, eh, un problema. Bueno, vamos a volver a compartir, ¿no? Bueno, esto como si tuviéramos en real clase de niños. Muy bien. Obviamente para Alperín se había conformado ¿cómo decirlo? Un liderazgo alternativo, ¿sí? Obviamente ese poder miliciano criollo obligaba a que se los tuviera en cuenta, ¿sí? Y obviamente la organización de estas, digamos, milicias, que eran la novedad, debilitaban a las organizaciones tradicionales eh, ibéricas, o sea, hispanas, ¿no? Y obviamente esto va a quedar muy patente en la etapa de la revolución, sin ninguna duda. Por otro lado, ¿no? Esto también es importante, eh, la guerra, ¿no? Revolucionaria, ¿no? Este, hizo que este liderazgo no tuviera mucha oposición, ya que había una necesidad imperante, ¿no? de enfrentar los desafíos de la guerra revolucionaria. Em, lo que implicaba que este nuevo poder revolucionario surgía más allá de su novedad y su particularidad sin romper la legalidad del antiguo régimen. Saavedra, que ya dijimos que era un moderado, se va a poner después de mayo del 8-10 frente al nuevo gobierno, ¿sí? Y obviamente comienza una disputa hacia especialmente los sectores peninsulares, que son presentados como adversarios o enemigos del rey, ¿sí? O del país, ¿no? Y para Alperini obviamente es el comienzo de lo que él va a llamar una guerra civil, ¿sí? Y esto obviamente dice acá donde entra en crisis ya el modo miliciano, porque esta nueva forma de guerra justamente lo que pone en crisis o hace incompatible es el modo de recluta miliciano. La guerra eh, revolucionaria fundamentalmente lo que hace es justamente, eh, ¿cuál sería la palabra? Prestigiar muchísimo, ¿no? A los militares. Entonces dice,
eh, que hay un proceso de militarización en toda la sociedad, ¿sí? Y que obviamente, como dijimos recién, va a modificar todos los equilibrios políticos, ¿sí? Incluso cuando se dan las primeras derrotas militares, lejos esto de hacer perder prestigio, todo lo contrario, hay un reforzamiento, ¿no? Digamos, de la propaganda militar. En la página 138 dice algo así, ¿no? Una proclama del gobierno de entonces. Las virtudes guerreras serán el camino de las distinciones, de los honores, de las dignidades. Todos los ciudadanos nacerán soldados y recibirán desde su infancia una educación adecuada a su destino. En fin, todo ciudadano mirará la guerra como un estado natural, ¿no? Ahora, obviamente, por un lado, los militares van ganando cada vez más popularidad, se desprestigia, obviamente, la burocracia realista, que obviamente es presentada como opositora a la revolución, con enemigos del rey, ¿sí? Eh, Ahí se avanza justamente en octubre de 1810 a destituir a gran parte de los peninsulares que están en las diferentes instancias burocráticas. Y también ahí entra una cuestión de dejar de lado lo que es la pompa y esa, ¿cómo se dice?, ostentación que los cargos administrativos en la etapa colonial presentaban. Los nuevos funcionarios, ¿no? Especialmente de origen criollo, se van a tener que ajustar a nuevos criterios, ¿sí? Por ejemplo, jueces con sueldos más modestos, ¿sí? Y obviamente la única excepción, ¿quiénes son? Los militares, pero claro, hay una necesidad. Córdoba es todo una especie de, ¿cómo se dice?, cruce de caminos para la revolución, ¿no? El fusilamiento de Liniers, ¿no?, que se produce meses antes de esa gran limpieza, ¿no? Es un atrevimiento, por decirlo de alguna manera. Se está fusilando, ustedes piensen, al héroe de las invasiones inglesas, al tipo más popular de Buenos Aires, ¿no? Admirado no solo por su valentía militar, adorado por las mujeres de la élite, ¿no? E incluso por los varones que ven a Liniers como el prototipo del hombre valiente, ¿no? Yo acá les conseguí una cita del diario La Gaceta que nombra al Perín, y dice algo así. Ahora tengo que enchufar el coso de la batería. Sensibles a sus desgracias, esto se publicó después del fusilamiento de Liniers del 26 de agosto. Sensibles a sus desgracias y más aún a las de aquellos a quienes teníamos en singular consideración. Claramente se refiere a los agradecidos que estaban por el rol de Liniers. Los hemos prevenido con gestiones oficiosas que debieron desviarlos de la ocasión del error, ¿no? Dice, claramente, claro, nosotros enviamos a convencerlos y ellos no dijeron nada. Que debieron, ¿no?, desviarlos de la ocasión del error y del temerario empeño a que los llevaba a su arrojo. El designio concertado de sostenerse a todo trance los hizo sordos a la voz de la razón y enemigos de todo lo que se oponía a sus injustos caprichos. Juraron nuestro exterminio y forjaron un abismo de males y en que se han sepultado ellos mismos. Ya conocéis que hablamos de los delincuentes, autores de la conspiración de Córdoba, cuya existencia no nos ha sido posible conservar. Esperen que enchufo los cables. Aunque esto está grabado, es televisión, ¿verdad?
Muy bien. Bueno, como verán, hay un reconocimiento al principio, una pena, pero listo, no hay empacho de llamarlos delincuentes, ¿no? Ahí Saavedra, Moreno, como yo les conté, algunos dudan en fusilarlo. El sector más que en ese momento tenía más peso aprieta, lo mandan a French, que es el principal agitador, ahora lo vamos a ver por ahí, y no dudan en fusilarlo, al pobre Liniers, ¿no? Que obviamente había decidido defender a la corona. Bien, entonces en todo este plan, digamos, comienzo, estas transformaciones que se van a dar, ¿sí? Las milicias obviamente son enviadas en estas partidas, ¿sí? A poner orden o a convencer a las diferentes intendencias. Bueno, algunas van a ser reemplazadas por nuevas eh, tropas que van a ser entrenadas a la vieja usanza, ¿sí? Eh, los bandos decían, para defender la ciudad de los enemigos de la felicidad del país, ¿sí? Fíjense cómo se utiliza determinadas palabras. Por ejemplo, se le impone a los cadetes asistir a la escuela de matemáticas, especialmente para conocer principios de artillería. Entonces comienza a hacerse más estricto, ya no se ascendían a los portadores de rango, o sea, a los hijos de militares. Obviamente se abría el ascenso a soldados, cabos, sargentos, sobresalientes, pero Alperina aclara, si bien esto parece que se da, es como algo bastante controlado. Y lo que dice va a crecer claramente la diferencia, o se va a sentar la diferencia entre oficiales y soldados. Y esto va a crear resentimientos ¿en quién? En los veteranos, obviamente, que estaban fundamentalmente formados en otra forma de relacionarse con sus superiores. Bueno, por ejemplo, y acá obviamente está todo el despelote que está con Saavedra, se habría enviado al norte, y se produce la rebelión de las trenzas, o la rebelión de los patricios, ¿sí? Que es el momento en que Belgrano les va a exigir cuadrarse a nuevas modas o a los nuevos formatos, y entre ello implicaba sacar del uniforme la famosa trenza que identificaba el regimiento. ¿Sí? Esto ya lo hemos charlado con el texto de Ternavasio. Ahora, lo que sí cambia es cómo ingresamos a ese ejército revolucionario. ¿Sí? Ahora ya deja de ser voluntario, comienza a haber una recluta rigurosa y compulsiva. ¿Sí? Obviamente esa recluta va a afectar la relación entre soldados, ¿no? Que obviamente, y sus jefes, ¿sí? También va a cambiar en lo rural la relación que tiene la población con ese ejército revolucionario, que ya no es recibido con tanta gratitud. Eh, a ver, ¿sí? Volvemos a compartir. Entonces, para toser. Lo que pasa es que mi garganta no dura mucho hablando. Estamos haciendo un esfuerzo para hacer esta clase. Obviamente, eh, este reclutamiento que miró hacia el campo, hacia el interior, ¿sí? Estuvo seguido de el aumento de las deserciones, que se hizo común, y obviamente tampoco alivió a los hombres de Buenos Aires, porque ¿qué pasaba?
Claro, estaba el peligro realista en Montevideo. Em, incluso se cambió el tipo de soldado reclutado. Por ejemplo, ahora se privó de la recluta a aquellos que se consideraban artes útiles, ¿sí? Aquellos que eran artesanos o tenían una, ¿cómo se dice? ¿Cuál sería la palabra? Profesión, qué sé yo, abogados, etcétera. Y se focalizó en la población más marginal, lo que las leyes de época y se mantuvieron a lo largo también de la etapa eh, de la formación del Estado argentino, vagos y mal entretenidos, ¿sí? Otra fuente de recluta fueron los esclavos, ¿sí? Que ahora, en un primer momento, los amos habían dado gustosamente a las milicias y se habían destacado, incluso se había reconocido su participación, y ahora no estaban tan contentos de entregar. Acá entonces el Estado, vamos a decir, la Junta, las autoridades los compran muchas veces de manera compulsiva y muchas veces a pagar, cosa que muchas veces no pagaban. No, por supuesto, esto se va a poder realizar, fíjense, le dan uniformes rojos, ¿no? Para ubicarlo bien en el medio, ¿no? Esto va a durar hasta que los dueños de esclavos le pongan los puntos y obviamente ya no se compre más esclavos para la recluta. Obviamente el nuevo ejército ya no se va a formar en la relación amistosa entre oficiales, sino en una disciplina más autoritaria y tradicional, ¿sí? Ya no eran los oficiales los intérpretes de la conciencia de los soldados en Salperín, sino solo algunos oficiales valientes eran tolerados fuera del esquema tradicional. Surge una cultura militar, lo que implica una cultura cerrada que se aleja de la vida urbana, de la ciudad, ¿sí? Las lealtades y también las rivalidades clásicas de la vida militar en los cuarteles, e incluso con el tiempo aquellos que no tengan una formación militar van a ser criticados. Acá aparece en Alperín una crítica que hace el general Paz en sus memorias sobre Belgrano, ¿no? Belgrano, que era un abogado, ¿sí? Y que había optado por el sable y dejado los libros jurídicos. Pero claro, él dice, bueno, pero Paz se olvida que él casi no tenía ningún tipo de instrucción y ya se consideraba un veterano. Por otro lado, las familias que tenían ya algún tipo de tradición militar van a prevalecer, ¿no? Esto es como una especie de revancha a lo que habíamos visto antes, ¿no? Acuérdense que las familias de tradición tienen que ceder lugar ¿no? A los que no la tenían. No hay, por ejemplo, familias como Soler, Pinedo, Álvarez Toma, este, no me recuerdo otros que nombra, eh, Alperín, prevalecen, ¿no? Y obviamente la prioridad de triunfos, ¿no? También da grandes posibilidades a aquellos que se han formado, ¿no? Criollos que se han formado en las escuelas militares españolas, ¿sí? Le va para generar grandes posibilidades de ascenso, ¿no? Ahí es donde comienza San Martín a formar a los regimientos a caballo, sin ninguna duda, ¿no? Esto es muy, muy, muy importante, la llegada de San Martín. Ahora, entonces estamos ante la formación de un ejército profesional, ¿sí? Para 1813 hay una formación de este estilo, ¿no? Bueno, acá están las familias militares que van a empezar a prevalecer y después las vamos a empezar a ver en la élite, ¿no? Posterior de la historia argentina, los Álvarez Thomas, Soler, Pinedo, Quintana, Olavarría, Rodríguez, Bedia,
Bueno, Soler, por ejemplo, será un importante lugarteniente de San Martín en el cruce de los Andes, ¿no? Nuevas tácticas, 8.000 hombres armados, milicias locales distribuidas en territorio, pero ya no eran las milicias, o sea, esa milicia ya no existe, dice Alperín, ¿sí? Él dice, ese ejército que en 1810 se va a convertir en el alma de la revolución, en el núcleo del Partido Revolucionario, obviamente esa victoria es justamente la crisis de su influencia. Así como llega a establecerse en el poder, comienza a diluirse ese poder. Ahora lo vamos a explicar. Lo que pasa es que al mismo momento que esas tropas llegan a tener centralidad, ¿no? Surgen otros grupos también que nuclean apoyo popular y que nuclean a sectores de la población a veces no ligados con las milicias, ¿no? Lo que implica que, por ejemplo, en algún momento trate de incorporarse determinados personajes, agitadores como French, por ejemplo, ¿no? Se le da rango militar. Acuérdense, es el que lleva la orden, es el fusilador de Liniers, ¿sí? French, no estoy muy claro, pero me parece que también estaba en el bando que había querido derrocar a Liniers en 1809. eh, porque ya los revolucionarios para el Perín ya no son una facción que quiere derrocar a los peninsulares, ahora es una facción que tiene el poder, por decirlo una, y que a la vez se va a empezar a faccionar en sí misma, ¿sí? A fraccionar, ¿no? Por ejemplo, para mantener ese poder se va a empezar a utilizar el poder de otros sectores del antiguo régimen, por ejemplo, la iglesia, la exigencia de que los curas en los púlpitos hablen o den loas al nuevo régimen, ¿sí? Como dijimos en octubre, se va a hacer una limpieza de cargos, ¿no? Y se va a poner, eh, se va a tener más confianza en las representaciones locales, ¿no? Lo que, por un lado, va a permitir que estos se dediquen a algo tan importante como reclutar eh, soldados. También esto va a ser una gran fuente de abusos y quejas de parte de la población, ¿no? Darle poder a estos sectores que van a, vamos a decir, aumentar su poder no solo en el terreno político, sino también en el terreno social. Es ahí donde se da el fuerte rol de los alcaldes y tenientes, ¿sí? Que son los notables locales, ¿sí? Los que tienen que cuidar el orden y que mantienen las funciones burocráticas. Esto se va a convertir en un arma de doble filo porque su independencia y su poder policial obviamente puede rivalizar con el poder de ciertos sectores. Obviamente, y ahí vamos a ver en las disputas dentro del gobierno, entre los conflictos internos, que estos alcaldes van a tener cierto rol. Por ejemplo, cuando está ya en diciembre de 1810 el conflicto entre morenista y saavedrista, ¿no? Y ahí está la seguidilla, ¿no? La supresión de honores que Moreno impone sobre Saavedra, la convocatoria de Saavedra a la Junta Grande, que eso es la derrota de Moreno, la movida de la sociedad patriótica, que son los morenistas encabezados por Monteagudo, es justamente el temor de Saavedra que le den un golpe y es justamente los saavedristas se mueven primero, lo que permite justamente mover a una multitud que obviamente está encabezada por los alcaldes y tenientes, ¿no? Que justamente llevan un petitorio, que no, justamente, ¿qué es lo que dice? ¿No? Los morenistas habían opuestos de manera extraña a la expulsión de los
peninsulares, ¿sí? Y eso trajo revuelo dentro de las huestes saavedristas que toman ese hecho como un motivo para justamente movilizar estos grupos. Ahí en la página 153 encontramos la siguiente cita al final del párrafo. La población criolla de los suburbios no les consideraba, como la ley revolucionaria de la sociedad patriótica, amigos ni compadres. Más bien, los conocía como codiciosos comerciantes al menudeo y poco generosos acreedores. También la generosidad recíproca, ya resulta inusual entre políticos porteños, gozaba de la aprobación de la plebe ensombrecida, que pedía la supresión de las pensiones e indemnizaciones pecuniarias que temían fuesen otorgadas a quienes se proponían apartar del gobierno. No solo decían, sáquenlos del gobierno, sino que no les den ningún tipo de indemnización. Fíjense que hay una visión negativa de quién, de los sectores de la sociedad patriótica. Ahora vamos a ver cómo estos sectores evolucionan, ¿sí? O sea, se estaba modificando de alguna manera en este escrito la relación entre esa élite y lo que era la población criolla marginal, ¿no? Que por otro lado la recluta, ¿no? Y obviamente parecía no haber cierto compromiso ideológico como parece haber habido al principio, ¿sí? Este, queda claro que no tiene todo el control de la movilización de la plebe, por eso la sonada de Saavedra dura poco, ¿no? Acuérdense que después a él lo mandan fuera, ¿no? Este, y por otro lado, por un lado el ejército debería ser profesional, ¿sí? Obviamente, obtener triunfos en la guerra revolucionaria, pero también ser útil en los conflictos internos. Y esto imponía que los sectores del poder revolucionario, por eso la sociedad patriótica es señalada, ¿no? Fíjense en la voz de los sectores populares, como un sector que se está volviendo cada vez más oligárquico, ¿no? Acá la sociedad patriótica, lo vemos a Monteagudo, ¿sí? A ver si estoy presentando. Ah, estoy compartiendo. Sí, sí. Tuve la duda de que no estaba compartiendo. Muy bien. Muy bien, volvamos con esto. Acá Monteagudo, obviamente, representante de la sociedad patriótica. Esperen que mi gato quiere que lo saque. Vení, vamos. Ven, ven. Bueno, esto es televisión, ¿verdad? Le dijimos, ¿no? La sociedad patriótica, ¿no? Justamente dice que a pesar de su ideología bastante radicalizada, era bastante oligárquica, lo que implica que tenían un cierto rechazo a los sectores populares en el sentido clásico de la palabra, ¿no? Ellos planteaban que ya no había que movilizar más gente y que en realidad había que divulgar nuevas ideas en los sectores que ya habían sido movilizados. Por otro lado, la Liga, la logia, perdón, Lautaro, ¿no? Que es formada por San Martín y Alvear, ¿no? Era un grupo que justamente es el que va a ejercer el poder político, acuérdense, que va a derribar al primer triunvirato, ¿no? ¿No? Y son los que en ese momento van a, vamos, como diríamos, cortan el bacalao según Alperín. Ahora, obviamente, en la visión de Alperín, ¿no? Se está empezando a consolidar un proyecto oligárquico. O nos preguntamos, ¿es así? Y que obviamente es opuesto al
proyecto que dio origen a esto que era sumamente popular. Esto, tómenlo después para ver cómo lo podemos discutir con el texto de Rat, ¿no? Y de Roldán, que van a venir próximas clases. Entonces, entre octubre de 1812 y mediados de 1815, ¿no? No son, los enemigos no son solo los realistas, sino también los federales del interior, los artiguistas, ¿no? La oposición dentro de la ciudad. Y obviamente se hace costoso, no solo en lo político, sino en lo económico, mantener, ¿no? Esta fuerza para mantener a raya los conflictos internos. Acuérdense que hay un reclamo a San Martín de que traiga las tropas que está preparando para cruzar los Andes para reprimir los problemas con los artiguistas. Y San Martín dice, ustedes están locos. Obviamente aumenta el resentimiento por la violencia cotidiana hacia ciertos grupos. Esto lleva a un aislamiento eh, de la élite revolucionaria, ¿sí? Hacia grandes grupos sociales que antes habían apoyado la causa. Y obviamente el poder de esta élite se va a desmoronar ya en 1815, ¿no? Y lo que dice es que se va a reconstruir con nuevas reglas, ¿sí? O con nuevos apoyos. Por ejemplo, ahora se condena el extremismo revolucionario, cosa que antes era moneda corriente. Ahora se busca apoyo en los sectores adinerados, ¿sí? Y se busca de manera paternal el apoyo a los sectores populares, que obviamente no van a responder, y va a ver que todavía hay cierto influjo o cierta permanencia de la popularidad de los sectores militares. Porque para los sectores populares, y esto es interesante verlo, ¿sí? La militarización, según Alperín, había sido una bendición más que una carga en un principio, ¿sí? Eh, si bien el poder político que se les dio era escaso, no era para nada diferente la redistribución del ingreso que tenía, ¿no? Eh, digamos, de la dirección de los ricos hacia los pobres, ¿sí? Por otro lado, producto de que había 8.000 hombres rentados, ¿no? Que se convirtieron en sí mismo un mercado ¿para qué? Para los artesanos, que ahora veían justamente eh, una fuente importante de ingresos. O sea, los artesanos no solo se convertían en aquellos exceptuados de ser reclutados, sino que la recluta, por ejemplo, de esclavos que muchas veces trabajaban en los talleres artesanales de sus amos, ¿sí? Les permitía a los artesanos libres prosperar económicamente, teniendo al ejército como su principal cliente. Las cargas fiscales eran sobre los ricos, lo que implicaba, ¿sí? Que explica bastante la lealtad que estos sectores van a tener hacia los sectores revolucionarios y republicanos, ¿sí? Y que en parte van a tener cierta nostalgia hacia lo que era la guerra revolucionaria posteriormente, que es donde la élite militar se había destacado. Bueno, no vamos a hacer comentarios, obviamente. La idea es armarles estas clases para que, bueno, tengamos algo de qué discutir. Así que bueno, vamos a ir apagando esto, será editado y enviado. Bueno, parece que mi perro entendió que ya habíamos terminado.